que quiero hacer en esta presentación es no hablar del libro que editamos, sino que los autores de los ensayos les hablen del propósito de su investigación. Lo único que quiero decir es presentarlos, pero bueno, yo se la compré a Pascal Casanova cuando la República Mundial de las Letras dijo que la crítica y la traducción revalorizan la literatura, y creo que eso es lo que nos falta, ¿no? Sí, ya tenemos muchos textos traducidos y publicados en Estados Unidos en inglés. Ayer platicábamos un poquito sobre esta necesidad que tenemos los mexicanos porque nos valoren la ciencia ficción mexicana, nos la valoren los gringos, y de cómo el resto de Latinoamérica nos esté viendo así como que por qué les interesa tanto la opinión de los norteamericanos. Y creo que aquí lo que queremos es hacer formar nuestra propia opinión, y lo que queremos hacer es sí, explicar, divulgar y estudiar y analizar por qué es diferente, original la ciencia ficción escrita en México. Y bueno, para eso invité a una persona random del público que no tiene nada que ver con esto, para que nos hable del primer ensayo, que no viene porque... Sí, entonces la dinámica está muy extraña, ya como saben estamos cortos de tiempo, vamos muy atrasados, entonces 5 minutos por favor, porque escribiste sobre Eugenia, la eugenesia y lo demás. Bueno, yo no iba a pasar por ese momento, pero resulta que sí. Yo escribí un texto que se llama Eugenia y un mundo feliz, una lectura eugenésica. ¿Alguno de ustedes conoce este texto? Eugenia y el mundo feliz. Bueno, leyendo ambos, sí, ya saben, la vida random, y de repente digo, ¿qué onda con esta eugenesia? ¿Por qué están tan clavados con esto? Y me acerqué a un libro donde habla de las prácticas eugenésicas que se llevaban a cabo en México. En México existía la Sociedad Eugenésica Mexicana, que tomaron ideas de prácticas que se hacían en California, esterilizaban personas, sacrificaban por el bien común a gente con algún retraso, etc. Entonces fueron prácticas que se popularizaron mucho en varios países, y que la Alemania nazi arruinó para todos, ¿no? Pero eran como aceptadas, y era de alguna manera un pensamiento avant-garde científico, la idea de no, pues como la naturaleza, la sobrevivencia, bla bla bla. Checando estos dos textos, ambos textos realmente abordan un mundo utópico, pero basado en prácticas eugenésicas, no basadas en esa crueldad, ¿no?, de destruir al personaje, sino ya se da por hecho, y así funciona bien el universo que ambos plantean. Uno, Huxley desde los 30 en Inglaterra, y el señor Busáiz aquí en México en 1900, ¿cuándo se publicó? ¿12, 22? 19. Entonces no se conocieron, pero los dos tenían un bagaje médico. Entonces, pues sondeando un poco, ambos personajes estaban en la moda de la eugenesia, plantean este mundo eugenésico, y sí, el conflicto tiene que ver con los personajes que pues tienen problemas emocionales, o que no se sienten adaptados, o quieren ser mejor, uno quiere ser, si es beta, ahora quiere ser alfa, no le parece, pero no hay una destrucción o un ataque en contra de ese contexto eugenésico. Y aquí está este libro. Y aquí tenemos esto. Entonces, bueno, fue interesante ver esa conexión en que un concepto de eugenesia, que ahora está mal, lo vemos terrible porque Hitler lo arruinó para todos, no llegó al extremo, en ese momento era pensamiento avant-garde para todos. Bueno, gracias, por eso hice el... Sí quiero presentarles a Daniel San Mateo, viene de la Ciudad de México a la presentación. Bueno, él es maestro en filosofía, doctor en filosofía, maestro en filosofía, y nos va a hablar de por qué decidió escribir sobre la ciencia y teología, la ciencia ficción, de Juan José Arreola y de Carlos Fuentes. También quiero decir que sí, ayer estaba platicando los antecedentes de la ciencia ficción, y estaba mencionando que sí, pues tiene 20 años antes y nadie sabía eso, ¿no? Hasta muy recientemente que se publicó la revisión de Eugenia por parte de la UNAM, que tiene 3 ediciones ya, y se tradujo al inglés y se publicó en Estados Unidos muy recientemente como un antecedente de Breaking Bad. Daniel. Gracias, José. También te conocí. Bueno,
primeramente, gracias a todos ustedes. Mis primeras críticas, espero seguir viniendo. Y ya. Como ya mencionaron precisamente José Luis y Miguel, incluso, y a otros panelistas que ya escuché, la pregunta de la ciencia ficción mexicana está siempre en la mente de los autores de ciencia ficción que escriben en español. Hay una idea de que lo que hacemos es reproducir los códigos estadounidenses, los códigos europeos, los códigos canadienses. Incluso otras ciencias ficciones como la japonesa, la rusa, también se asume que reproducen ciertos códigos de la ciencia ficción gringa. Y finalmente, nosotros desde México, y me imagino que le pasa a Hispanoamérica igual, pues nos preguntamos también en dónde está enraizada nuestra ciencia ficción. Somos países que no producimos tecnología de punta, maquinamos tecnología y probablemente empezamos a tener tecnología, pero siempre en un rezago. Entonces llega la tecnología y la vamos adaptando a nuestras necesidades. Ahorita justamente estaba recordando yo la primera vez que yo vi una computadora. Mi papá me llevó a su oficina y era la primera vez que yo vi una computadora en vivo, una Printaform. Y era una empresa mexicana que hacía impresoras y que de pronto se le hizo bueno copiar una IBM, no recuerdo qué modelo, y le empezó a fabricar aquí. Y de hecho uno podía comprar las partes. Entonces eso era como la tecnología nacional. Y entonces este ensayo que les presento, que se llama Ciencia y Teología en Arriola y Fuentes, parte justamente de cuál es la génesis de la ciencia ficción de México. Es el aspecto tecnológico, el aspecto científico, como decía Miguel, ¿es esa ciencia ficción dura o es algo más? Y lo que yo concluyo es que la ciencia ficción mexicana, y de hecho la gran mayoría de las ciencias ficciones, son ciencias ficciones metafísicas. La pregunta siempre está en el ¿qué es el ser humano? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? Este tipo de tecnología, los robots, los clones, ¿son acaso también seres divinos? Tienen, o sea, nosotros nos definimos como dioses y así como, digamos, en la cultura judío-cristiana está el Dios creador, nosotros entonces nos definimos como creadores de criaturas tecnológicas, cibernéticas, animales del biopunk, cosas así. Somos nosotros los nuevos dioses. Y es muy curioso porque en la ciencia ficción mexicana tenemos el caso de Juan José Arroyo, digo, súper conocido el cuento de Baby HP, ¿no? Que yo digo que es un cuento un poco cyberpunk, este rollo de ponerle un armatoste, un exoesqueleto al niño para producir energía. El otro cuento de Carlos Fuentes tiene un cuento fantástico, es un cuento que se llama El robot sacramentado, que es bastante desconocido. Inventan robots, los alemanes, los gringos, los japoneses, los franceses, los mandan al espacio y de pronto se topan con el paraíso. Y los robots entonces tienen la oportunidad de dialogar con Dios. Y les dicen, oye, a los seres humanos les dices un nombre, les permitiste el bautismo, los dotaste de ser. Nosotros solo tenemos códigos de barra, códigos de serie. Queremos ponernos nombre. Y Dios nos dice, sí, pónganse nombre. Y se ponen unos nombres bien locos, así Leonardo, Kant, Teofasio. Los robots se nombran a sí mismos. Y en el momento en que se nombran, sucede esta transformación de convertirse de máquina a una especie de superhumano. Entonces es como si en el bautizo del robot hubiera un influjo de vida. Es la pregunta metafísica. Entonces, bueno, agradezco a José Luis que planteó el libro. Gracias a ustedes. El otro soy yo, entonces escribí un artículo, más ensayo, se llama Naturaleza Cuántica y la Química de la Bomba L. Muy rápido, es una investigación
cuento de Marcela del Río, La Bomba L, que no mucha gente conoce, y con la gente que conoce de él, se sabe de él porque hay la historia, el mito, la leyenda urbana, que de hecho es cierto, es un hecho, de que Ray Bradbury elogió el cuento, ¿no? Como un gran trabajo. Juan José Arreola también elogió el cuento. Y bueno, el problema es que ese cuento no se publicó, no se imprimió, nadie lo ha visto, ¿no? Y además ganó una mención en el Premio de Bellas Artes, entonces sabemos que sí se publicó y que sí existe, pero insisto, no se consigue, y es un poco la investigación. Le digo que se escribió es poco, porque pues sí estuve buscando todas las fuentes. Hay un montón de publicaciones que están incorrectas, ¿no? Se dice que Marcela del Río ganó el Premio Bellas Artes, no lo ganó, tuvo una mención. Se dice que fue con cuentos arcaicos para el año 3000, no es cierto, fue con La Bomba L. Y se dice que Ray Bradbury vino a México y que le dieron una serie de cuentos escritos por autores mexicanos de ciencia ficción para que los leyera, los leyó y dijo, está muy bueno y debería de extender el universo de ser una novela. Es cierto que escribió el prólogo de la novela, Proceso of Written, lo firma Ray Bradbury y es la carta que le envió a Marcela del Río después de haber leído el cuento. El ensayo habla sobre eso, el ensayo habla sobre Marcela del Río estaba yendo a un taller, ¿no? Con José Arreola, estaba también René Rebetes en el taller, si no me falla la memoria, que René Rebetes se nos conoce por escribir ciencia ficción en la época. Y bueno, lo que ella cuenta en un artículo propio es que no tenía el entregable y decidió llevar un cuento que había escrito que era de ciencia ficción, que era sobre la bomba. Está muy bonita, las anécdotas están bien documentadas de la cifra, está la referencia con el cuento. Finalmente conseguí el cuento en el libro de cuentos del premio León Finisterre en 1900 y algo. En España lo traje y lo comparé con la novela Proceso of Written. Son los primeros capítulos de la novela, exactamente igual. Tiene un par de cambios de palabras que supongo hizo el editor para la novela. Y pues bueno, está el prólogo y además está la contraportada de Juan José Arreola elogiando el cuento. Entonces me parece una investigación muy bonita porque significa muchas cosas. Le decía hace rato a Miguel, había como efecto Mandela acerca de este cuento y ese mito urbano de cómo lo consiguió Ray Bradbury. No se ha contestado la pregunta cómo se consiguió. Marcela del Río se fue a vivir a Estados Unidos y visitaba asiduamente la casa de Ray Bradbury y hay correspondencia entre ellos que está documentado todo por Samuel Manija, Gaby Damián y más. Y bueno, pues eso trata mi artículo. Espero no haberme pasado, espero haber recuperado el tiempo que perdimos. Y les presento a Marina Gavito. Ella nos va a hablar de su artículo, una lectura de género en la distopía de pandemia de Gabriela Raúl. Bien. Y lo que yo tomo aquí es como esta perspectiva de género y también acerca de los queer. No había, o en ese momento no teníamos como tanto registro de tantas autoras como hoy en día, y empiezan a ver estas ramificaciones. Este interés acerca de cómo se construyen los espacios femeninos, cómo es muy anómalo este relato, porque no inicia así como de una explosión y se acabó el mundo. No, me encanta porque si te acaba de llover, habían caído las flores en una calle, y es como una imagen que tú puedes ver, sales después de la lluvia y es algo que pasa. Entonces son como estructuras anómalas en el sentido de lo que estamos acostumbrados a lo que es lo distópico. Incluso cuando han pasado como bajo la mirada pues de la historia de la literatura mexicana, y en especial porque pues son mujeres que escribieron ciencia ficción en los 80, es como un pequeño mundo aparte dentro de ya los que escribían ciencia ficción en ese momento. Y pues más o menos de eso va el ensayo. Marina acaba de terminarse la maestría en literatura y por la tesis de ciencia ficción. Ya lleva 3 con esta, las 3 de ciencia ficción, y yo soy muy fan, ¿no? Ahora les presumo a Guillermo Guadalajara. Déjenme decirles un comercial, título personal. Guillermo fue el primero en mandarme un ensayo al sitio web de Ciencia Ficción Mexicana. Estamos viendo la página web de Ciencia Ficción Mexicana. Y el comercial es: pagamos los ensayos, ¿no? Estamos muy interesados, lo anunciamos aquí hace 2 años en Sicilia. Estamos muy interesados en que se haga no ficción, en que se haga artículo, crítica, reseña y ensayo. Académico, decía, no con rigor, pero sí escrito, pues, o sea,
pedimos citas a APA, pedimos que las referencias estén bien, que revisan, que esté bien documentado, porque queremos que el sitio web sea una referencia, no nada más de títulos, de índices, de autores, autoras y películas y obras de teatro, sino que queremos que sea una referencia pues para los investigadores y aficionados al género. Y cuando me mandó su ensayo, yo casi lloro porque es doctorante en literatura, ¿es que lo hacen? No. Es doctorante en literatura todavía, pero también está bien clavado con la ciencia ficción, y su ensayo es una cosa bellísima, que son estudio, no, es que tiene dos, déjenme decirles, pero no, que quiero que los platique un poquito, no le voy a dar 10 minutos, le voy a dar 5, pero quiero que los platique de Vislumbres con Cyberpunk en 4 cuentos, y ahorita les voy a decir por qué quiero digan. Y un mini anuncio, ya se va a cerrar cocina. El otro ya lo tenía. Bueno, a mí me interesa investigar la ciencia ficción porque creo que es el género que mejor trata la relación entre el ser humano y la tecnología, y es un tema que a mí me fascina porque soy muy nerd desde que sea. Y específico, la ciencia ficción mexicana me interesa porque también me interesa mucho esto que llamamos la mexicanidad o lo mexicano, que tiene que ver con nuestras experiencias de la historia, de la realidad de la sociedad, pero también de las tecnologías en este espacio-tiempo que llamamos México. Entonces me interesan ambas cosas y pues nada, me siento interpelado a clavarme con eso. Este ensayo de Vislumbres con Cyberpunk 4 cuentos, pues a mí me gusta leer narrativa de ciencia ficción mexicana, obviamente, y yo simplemente fui atando cabos ahí de cómo se aborda el tema cyberpunk en cuentos escritos por escritores y escritoras, sobre todo por escritoras mexicanas. También me gusta polemizar, entonces a este rollo de que el cyberpunk está muerto y no sé qué, yo sí me clavé, vamos a ver si es cierto, ¿no? Vamos a ver qué onda, ¿no? Y descubrí que pues sí hay algunas tendencias muy claras, pero que el cyberpunk no está del todo muerto, solo evolucionó, se mutó, ¿no? En otro abordaje, un abordaje distinto, fuera ya de los códigos noir y demás establecidos por William Gibson y compañía. Y se me hizo pues justo muy curioso y muy rico para pensar, ¿no? Este asunto de la relación del mexicano con la tecnología, con los imaginarios del futuro y demás, pues ver que tenían, digamos, ciertos temas en común, en concreto la fantasmagoría, ¿no? Entonces hay un abordaje por cyberpunk de varias autoras, yo viendo en 4 cuentos de 4 escritoras mexicanas, que sale este asunto del pasado indígena como una fantasmagoría virtual incluso, y está ahí tratado de diferentes maneras. El único caso que no trata lo específicamente indígena es un cuento del que hablaron hace rato, de Daniel L. Guzmán, El cielo de los empleados de Simón, pero los demás van por ahí. Y otra cosa que me llamó mucho la atención también es que entonces es como Pedro Páramo otra vez en ciencia ficción, ¿no? O sea, nos pareciera que la literatura mexicana está a la sombra de Rulfo todavía, ¿no? Más allá de la ciencia ficción, incluso con autores y autoras como Valeria Luiselli, entre otros. Como soy muy polémico también, yo quiero responder a la pregunta de a ver si es cierto que están muertas las distopías, ¿no? Que por ahí es como un discurso que está muy en boga, y yo concuerdo, a mí me gusta la propuesta que va por las utopías, pero también me gustan las distopías como historias, ¿no? Entonces me clavé un poco con eso, y con una novela de una escritora mexicana que se llama Karen Chase, que ya tiene literatura infantil, sobre todo, pero tiene también relatos de ciencia ficción, en los que siempre se entrecruza la fantasía, o incluso diría realismo mágico, ¿no? En una de esas, y es una entrecruce muy interesante. La caída de los pájaros es una novela que tiene, bueno, mezcla muchas cosas, pero entre ellas propone, digamos, un mundo distópico del cual la protagonista busca no solo escapar, sino redimir. Entonces, a propósito de esa novela, yo pues me hice esa pregunta, ¿no? O sea, si todavía hay algo que tengan que decir las distopías, o ya están agotadas, ¿no? Y entonces, bueno, yo propongo ahí que Karen Chase logra darle el blanco, ¿no? Al proponer una cuestión, digamos, más profunda,